Ambos. Creo que lo que no tenemos claro es la validez de los términos según el contexto en el que los empleamos. El término HCH es un término puramente epidemiológico, útil para el ámbito de la epidemiología, para estudios y cuando hablamos solamente de prácticas sexuales. Cuando hablamos de otras consideraciones en el ámbito más de lo humano y mucho más allá de las prácticas sexuales, los términos son LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y trans. Esa es la aclaración que debemos usar. Ambos son válidos según el contexto en el que nos encontramos. A nivel social, creo que nuestra principal vulnerabilidad es la violencia, que nos toca de manera particular precisamente por los niveles de impunidad, por la impericia de los operadores de justicia para llevar los casos de crímenes de odio o de delitos en contra de las comunidades LGBT. En lo social creo que hay muchas más vulnerabilidades, hablando del acceso al trabajo particularmente, el acceso a la educación, que no respeta el principio de la laicidad para comenzar. El acceso al trabajo es complicado, mucha gente nos encasilla o nos ve el acceso como lo tiene todo el mundo a la oportunidad. Entonces es muy complejo, creo que no puedo reflejar mucho en un par de minutos que pueda tener esa entrevista. El tema de la vulnerabilidad de las comunidades LGBT en Guatemala es estructural, es decir, que se ve cruzada por múltiples variables, no solamente por una o por dos, después por múltiples, y requiere por supuesto un análisis y un debate mucho más profundo. En lo económico creo que nuestra principal dificultad es que la gente nos asocia solamente con cierta área para prestar servicios o con ciertas actividades relacionadas a la belleza o al mundo de la moda o ese tipo de cuestiones. Estoy convencido que las comunidades LGBT o las personas LGBT tienen todo el potencial como cualquiera para poder desarrollarse en el ámbito de su elección. Yo personalmente conozco a mucha gente LGBT en la academia, gente que produce información, gente que hace investigación, conozco gente de la universidad que es empresaria, que es, qué sé yo, cualquier cosa, que es artista y que se puede desarrollar con potencial. La dificultad creo está en el entorno que nos veda en algunas oportunidades el acceso para poder participar en igualdad de condiciones como todo el mundo. Es más visible porque ya son más visibles. Al estar expuestas, por ejemplo, para las que hacen trabajo sexual, al estar expuestas en una esquina, corren el riesgo de que cualquiera las agreda, porque también está muy naturalizada la violencia en contra de la diversidad sexual. Es una cuestión que hasta se valida. O sea, es casi un ritual de iniciación para muchos jóvenes pasar a tirar cosas a las trans, por ejemplo. Pero ojo, que no significa que no haya otro tipo de violencias en las comunidades que por ser menos visibles se da. De hecho, los primeros casos de violencia se dan en el hogar, cuando sos acosada, cuando se te niega la oportunidad o la igualdad con relación a tus hermanos, o cuando sos expulsado de tu hogar, con todo lo que implica el desarraigo. Entonces, creo que es delicado decir. Creo que es más visible la violencia contra las trans, pero yo creo que es delicado decir qué población es más afectada que otra, porque no tenemos estudios que lo demuestren. El caso de la violencia en las lesbianas, por ejemplo, la cantidad de violaciones correctivas que se dan es increíble. Cuando hablas con tus amigas, con tus conocidas, con tus compañeras lesbianas, te das cuenta de la cantidad de violencia de la que son objeto. Sin embargo, no se visibiliza, no se denuncia por todas estas deficiencias que tenemos en el sistema. A nivel político creo que el mayor reto o el mayor vacío que tenemos es la falta de representación. Ningún partido político ha abierto hasta hoy sus espacios de toma de decisiones para incluir a personas de la diversidad sexual, mucho menos las agendas LGBT en sus agendas políticas del Congreso o de otros ámbitos. Creo que esa es la principal dificultad que tenemos, que conste que no estoy diciendo que no hay gente diversa en los partidos políticos, hay un montón, pero no lo asumen públicamente, algunos ni siquiera en lo privado, algunos lo asumen en lo privado, pero no es suficiente para eso. Creo que otro de los grandes pendientes o de las grandes vulnerabilidades en cuanto a lo político es la invisibilidad de las políticas públicas. Más allá del VIH no se nos nombra ni se nos identifica ninguna política pública.
Incluso, por poner un ejemplo, dentro de la Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación solamente se habla de racismo, de etnicidad, punto. No reconoce ninguna otra variable de discriminación, mucho menos la de orientación sexual o identidad de género. Entonces, en lo político, creo que tenemos muchos pendientes aún por asumir y por movilizar. La epidemia de VIH sigue siendo nuestra principal prioridad en salud porque está teniendo un impacto desproporcional en nuestras comunidades. Esa sigue siendo nuestra principal prioridad. Sin embargo, creemos que es importante ampliar el espectro de nuestras demandas porque tenemos necesidades mucho más allá del VIH. Por poner el ejemplo más visible, las compañeras trans han desarrollado toda una estrategia de salud estructurada, validada con equipos técnicos del extranjero, de Naciones Unidas, que resolvería en buena medida sus demandas de salud. Sin embargo, hay resistencia por parte del Ministerio para apropiarse de la misma e insertarla en su estructura programática y financiera, claro. Entonces, hay, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud desarrolló una herramienta que se llama Blueprint, que es un libro que es una iniciativa, es una estrategia que aborda el tema de la salud de hombres homosexuales. Sin embargo, tampoco ha habido interés por parte del Ministerio para apropiarla y para insertarla dentro del trabajo que realiza. La remitieron al Programa Nacional de SIDA, repitiendo otra vez el estereotipo de que a la gente de la diversidad, a los hombres homosexuales o a las mujeres trans, lo único que les afecta es el VIH. Entonces, es un problema complejo que creo hemos avanzado un poco, pero que aún hace falta demandar desde los derechos, demandar desde la ciudadanía y precisamente que el Ministerio conozca y que se apropie del enfoque de derechos basado en la salud. El tema de la vulnerabilidad es complejo y hay mucha subjetividad. Creo que hay algunos esfuerzos que se han hecho para visibilizar algunos elementos. Recuerdo en el 99, si no estoy mal, un esfuerzo de Oasis a través de María Antonieta Rodríguez, que hizo un estudio que se llamaba Caracterización de contextos de vulnerabilidad para cuatro poblaciones del centro de la ciudad, y justo abordaba el tema de las vulnerabilidades dentro de las comunidades LGBT del centro de la ciudad. Creo yo que es un estudio pionero que dio algunas luces sobre la vulnerabilidad, pero que de ninguna manera refleja la situación general, digamos, de las comunidades LGBT en el país. Luego de eso hubo algunos esfuerzos. Recuerdo que igual desde Oasis hubo un esfuerzo por desarrollar un anexo dentro del informe de desarrollo humano del 2002 o 2001, si no estoy mal, para visibilizar las dificultades y las brechas en cuanto al desarrollo de las comunidades LGBT, que también fue un poco amplio. Luego de eso, solo recuerdo un estudio que hicimos nosotros, una consulta nacional de percepciones sobre las homosexualidades en Guatemala, que encargamos a Steve Gallup para su desarrollo, que nos dio algunas luces sobre lo que la gente piensa de nosotros o cómo la gente percibe a las comunidades LGBT, que al igual no es un estudio que refleje la totalidad o esos matices de vulnerabilidad que hay con las comunidades LGBT en el país. Yo creo que hay muchos avances y repito, hay mucha subjetividad. Creo que sí es un avance que hayamos demandado al Estado de Guatemala en la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, que nos hayamos sentado con representantes del gobierno a plantear nuestras situaciones y que ellos de alguna forma defendieran lo que dicen hacer. Creo que eso es bueno, creo que la Comisión Interamericana reconozca y legitime lo que nosotros planteamos es bueno. Creo que es importante que a partir de eso estemos sentados con el gobierno trabajando ahora en el desarrollo de una política pública para las comunidades de la diversidad sexual. Creo que es valioso que la Procuraduría de Derechos Humanos abriera una defensoría especializada porque reconoce. Nadie crea una dependencia si no tiene una utilidad reconocida, y eso pasa con nosotros. No hay muchas demandas. Sí, como te mencioné, el estudio es de hace un par de años, sin embargo tiene algunos datos que me parecen muy pertinentes, muy interesantes. Este año esperamos repetirlo y veremos si efectivamente hemos avanzado en algún sentido con la sensibilización y con el conocimiento social. En el 2010, solamente el 11% de la población entrevistada en ese estudio conocía el término homofobia. Creo que es difícil intentar transformar una actitud si la gente ni siquiera tiene claro el concepto. 2 de cada 5 personas, solamente 2 de cada 5 personas entrevistadas aceptarían en su hogar a una persona de la diversidad sexual. Eso significa que 3 aproximadamente estarían siendo objeto de desarraigo o de otro
tipo de violencia. De los entrevistados solamente el 74% dijo que no votaría por una persona de la diversidad sexual si optara a un cargo público. El 30% de la población en Guatemala aún consideraba en esa época que las orientaciones sexuales e identidades de género no heterosexuales son una enfermedad. Solamente el 55% de la gente en Guatemala considera que deberíamos tener los mismos derechos que la población heterosexual. Y aún el 46% de la gente cree que la homosexualidad es un castigo de Dios. Perdón, me equivoqué, que vivir con VIH es un castigo de Dios. Entonces, las cifras no son todo, pero sí son un buen indicador de la percepción que la gente tiene sobre nosotros y nosotras en este país.